Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos una vez más con ustedes y les vamos a hablar de un proyecto de ley que llegó al Congreso de la República. Es un tema, o mejor, es un debate necesario. Sin embargo, ha generado alguna polémica y tenemos a dos invitadas muy especiales para hablar de este particular. Estamos hablando del proyecto de ley por medio del cual se crea la licencia menstrual y se establecen lineamientos para una política pública que promueva, sensibilice y ejecute planes de acción sobre la protección de los derechos menstruales y se dictan otras disposiciones. Este es el tema que es objeto de debate. La iniciativa hasta ahora llega, así que por esa razón hay muchas aristas. Y una de nuestras invitadas, y quiero saludarla primero, es la representante María Fernanda Carrascal del Pacto Histórico y quien es una de las autoras de esta iniciativa. Representante, bienvenida a Semana. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos y a todas, especialmente a Florence por dedicar tiempo a hablar de este tema de género tan importante para las mujeres de este país. Y bueno, la están viendo ustedes también. Florence, bienvenida a Semana. Pues muchas gracias de verdad. Yo creo que es un tema importante que podemos debatir, por supuesto. Claro, sin duda ya estamos de acuerdo en este tema, que es un asunto en que hay que debatir. Hablábamos fuera de micrófonos, en que hay unos países que ya han tenido algunos avances en esta materia y ahora llega la discusión acá en Colombia. Entonces, representante, empecemos. ¿Por qué debe existir en Colombia una licencia menstrual? Bueno, en Colombia nos estamos debiendo esta materia, incluso no solamente legislar sobre esta materia, sino hablar sobre la materia desde hace mucho tiempo. Vivimos en una sociedad que ha visto la menstruación como un tema tabú, que ha visto la menstruación desde una posición completamente discriminatoria, donde se le pone una cantidad de eufemismos a una palabra tan sencilla como es la menstruación, repito, donde se juzga, se discrimina, no solamente en los colegios, en el entorno escolar, sino también en el mundo del trabajo, en los hogares, a quienes tienen esta condición que es básicamente un proceso biológico y natural inherente a nuestra etapa reproductiva, que no tiene nada que ver con lo que dicen por ahí, que está asociado a la sociedad. Y es muy importante porque es un tema de género trascendental cuando vemos que en este país, en donde el 52% somos mujeres, 17.3 millones de nosotras menstruamos, estamos entre los 10 y los 55 años, así que no es un tema menor, es un tema de salud pública que debe ser tratada con la responsabilidad y con la importancia que merece. Debemos entonces no solamente considerar que es importante reconocerlo en el ámbito del trabajo y que los espacios de trabajo deben ser espacios seguros, con condiciones óptimas para la salud mental y el desarrollo de las mujeres, incluso para menstruar. Podemos también generar espacios de trabajo seguros para las mujeres y para su menstruación. Los espacios de trabajo durante muchísimo tiempo, prácticamente durante buena parte de nuestra historia, han sido ocupados por hombres y por tanto han sido creados y construidos por y para los hombres, de alguna manera invisibilizando y negando nuestros procesos biológicos naturales, los de las mujeres. Así que con esto buscamos también empezar a cambiar esas relaciones laborales y esos espacios de trabajo para que sean justamente óptimos para nosotras. Y eso implica que no solamente hagamos una reforma laboral en la que estamos tratando, impulsando una reducción de brechas de género, eso no solamente implica que haya reducción en las brechas salariales, eso no solamente implica que haya espacios libres de abuso y de acoso en el espacio de trabajo, particularmente para las mujeres, sino que, repito, se nos reconozcan nuestros procesos naturales y biológicos como lo son la menstruación. Claro. Florence, ¿y usted qué opina sobre este asunto? ¿Debe existir en Colombia una licencia menstrual como se está proponiendo en este proyecto de ley? Bueno, pues yo sí estoy de acuerdo en parte con María Fernanda. Yo creo que es un tema de salud pública muy importante, por supuesto, y evidentemente es una mujer de 80 años que les habla, entonces de este problema ya se desocupó. Pero bueno, pero por supuesto que es un tema absolutamente fundamental, pero sobre todo, como tú lo decías, María Fernanda, al principio, es un tema tabú, que ha sido tabú durante mucho tiempo.
del cual no se podía hablar, del cual no se hablaba en los colegios, del cual era muy complejo hablar y sobre todo pensemos no tanto en las mujeres privilegiadas como nosotras, sino con las mujeres de los territorios, las mujeres pobres, las mujeres populares, las niñas, etcétera, que no podían ni siquiera ir al colegio los días de menstruar, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo tengo unos inconvenientes en relación con la posibilidad de una licencia menstrual. ¿Por qué? Bueno, con excepciones, evidentemente, que nombraré después. ¿Por qué? Porque yo creo que de pronto va a ser encontrar nuevos argumentos para la fragilidad de las mujeres, cuando desde los siglos de los siglos lo hemos vivido, y de pronto no como una debilidad, sino como deberíamos vivirlo como un poder, ese poder de dar la vida. Imagínense lo que significa la menstruación, es eso, y de pronto es eso lo que no hemos, es decir, lo que no nos han enseñado a verlo así. Eso es un fantástico poder que tienen las mujeres, un poder que, oiga bien, que a veces los hombres tienen mucha dificultad de aceptar. Nosotras damos la vida, y para dar la vida, sí, menstruamos. Ahora, entonces yo creo que ahí hay un argumento un poco peligroso, pues yo sí creo que sería un muy buen argumento para todos esos patriarcas o para la fragilidad otra vez de las mujeres, sí, como una debilidad, y no como un poder, ese poder de la posibilidad de dar la vida, como lo decía. Ahora bien, yo creo que evidentemente habría que hablar de casos extremos. Puede existir la posibilidad de una licencia menstrual, de acuerdo, sí, siempre y cuando fue diagnosticado por un ginecólogo y que sea, o un internista, pero que sea algo muy serio, porque es que, de verdad, María Fernanda, pues las abuelas solo desde siglos lo hemos aguantado y bastante bien. Y yo tengo otra propuesta yo para una legislación, pero no estoy en el Congreso. A veces digo menos mal porque eso es muy complicado. Dime, María Fernanda, te tengo otra propuesta. La propuesta es mucho mejor a mi punto de vista. La gratuidad de todas las toallas higiénicas para todas las mujeres colombianas. Eso es una propuesta. Que no haya que pagar nada de esto. Es decir, y particularmente para las mujeres. ¿Ah? ¿Sí? Sí, es la idea, Florence, queremos caminar justamente porque tú tocaste un tema muy importante que es la pobreza menstrual. Y la pobreza menstrual, particularmente a las mujeres que tienen pobreza monetaria, las toca absolutamente, no pueden comprar ni siquiera elementos para su higiene menstrual, hace parte de esta necesidad de hablar de salud menstrual. Sin embargo, quiero contarte que este proyecto está dirigido justamente a las mujeres y personas menstruantes que tienen ciclos dolorosos. Quiero decir que son incapacitantes. Incapacitantes es cuando definitivamente te impide la autonomía para realizar tus actividades diarias. Yo les contaba hace un momento que 17.3 personas o mujeres estamos menstruando en este momento, somos personas menstruantes en Colombia. Eso quiere decir que somos 36% de la población y según cifras del DANE del 2021, el 8% de esas personas tuvieron que ausentarse de sus actividades diarias comunes. Y ojo a esto, porque no todas lo hacen, la mayoría de las mujeres las sufren y siguen en sus actividades. Entonces, no todas tenemos ciclos incapacitantes, no todas sufrimos de desmayos, de vómitos, de diarrea, de no podernos parar de nuestras camas, no todas, pero sí hay muchas que lo sufren. Y aquí también hay un debate muy interesante, Florence y televidentes, Diego, es que esto nos abre la posibilidad también de hablar de cómo nos trata el sector de la salud, cómo nos tratan nuestros hacedores de política pública, porque parece ser que los dolores de las mujeres no son tan tenidos en cuenta y se han venido normalizando. Usted aguante que eso es normal, ¿no? Necesitamos también en este quehacer de la política pública hablar de menstruación segura, pero también hablar de cuáles son los problemas ginecológicos que nos están causando menstruaciones dolorosas, hemorragias terribles, que no nos podamos parar de la cama, las masas, los quistes, una cantidad de problemáticas como la endometriosis, entre otras, que parece que no tuvieran la suficiente atención e investigación para que sean prevenidas y sean tenidas en cuenta y al final de cuentas, pues busquen que se nos prevengan, pero también que se nos curen estas enfermedades ginecológicas. Entonces se abre todo un debate muy interesante y yo, Florence,
de verdad estoy muy de acuerdo contigo en que los elementos de higiene deben ser proporcionados por el Estado y hacia allá vamos a caminar. Ya Colombia tiene una posibilidad y es que hay reducción en los impuestos. En el IVA, sí. En el IVA, exactamente, hay una exención en el IVA. Sí, pero para no es los elementos de suficiente. En el higiene. IVA no es Pero no es suficiente. suficiente. De acuerdo, no es suficiente y hacia allá tenemos que caminar. Por eso abrimos el debate. Me parece que se ha dado un debate muy, pero muy interesante, pero quiero también decir una cosa y es que este debate para nada puede seguir, digamos, como profundizando en dos narrativas que son muy peligrosas. La primera es que debemos aguantar y soportarlo todo. No, los dolores no son normales. Hay ciertos dolores que no son normales y que sí son incapacitantes. Y lo segundo es que no somos flojas por tener dolores incapacitantes. De hecho, las mujeres a lo largo de la historia hemos sido completamente fuertes y yo estoy de acuerdo contigo, Florence, en que debemos justamente, digamos, darle el significado que tiene tan importante en la reproducción, tan importante para la vida, que tiene la menstruación y que tienen todos nuestros procesos biológicos, pero que no somos flojas, absolutamente somos flojas, de hecho todo lo contrario, No. en la mujer está la carga de las labores del cuidado no remunerado, nosotras trabajamos en Colombia por lo menos casi una doble jornada laboral y eso no se nos es reconocido, así que flojas no somos, una mujer es No, más productiva. totalmente de acuerdo. Exacto, Totalmente una mujer es más de acuerdo, Y productiva. representante. además, Pero mire, En la sí, medida además que se le cuide. siempre adelante, digo que Florence, les hago una pregunta sobre eso. si fueran los hombres que tuvieran, que parirían los hijos, pues yo creo que el planeta estaría desocupado. Nosotros ya Entonces, seríamos no somos flojos. flojas, ¿no? Y estoy de acuerdo con tus argumentos, María Fernanda. Yo no sabía la porcentaje de mujeres que sufren de verdad, que tienen un diagnóstico muy serio en relación con eso. Y para estas mujeres, siempre que se ha asegurado por un ginecólogo o algo, siempre y cuando haya un diagnóstico serio, por supuesto, yo estaría de acuerdo. Pero Perfecto. sobre todo yo quisiera más bien que insistamos sobre el hecho de desestigmatizar la menstruación, ¿cierto? Lo que En el tú decías proyecto al de ley, principio. Sí. en el proyecto de ley, Florence, nosotros dedicamos un capítulo justamente a la promoción de campañas de pedagogía y eso lo tenemos que hacer en conjunto con varias entidades del Estado. Ahí debe estar el Ministerio de Salud, también debe estar el Ministerio de Educación. Bueno, esto debe ser, digamos, como una estrategia conjunta, incluso con el sector privado, para que empecemos a bajar, o mejor dicho, a desmitificar todos los tabúes que hay en torno a la menstruación y se empiece a tomar con la seriedad que tiene, que es un problema de salud pública. Perfecto, entonces, estando este punto en donde ustedes tienen un acuerdo, usted mencionaba algo, representante, que es muy importante y he visto por redes sociales que algunas mujeres dicen, mire, con esta licencia menstrual van a decir que somos el sexo débil, que somos flojas. Eso está claro que no lo son, pero sí hay un temor de que por la licencia quede esa sensación. ¿Cómo hacer para que esto no ocurra? Porque hay mujeres que tienen una preocupación en ese sentido. Florence iba a hablar sobre eso. Yo creo que sí, yo tengo un poco lo que tú dices, yo lo retomo, es decir, yo creo que siempre y cuando no sea un inconveniente más laboral, diciendo, mire, las mujeres, es decir, ya toca darle la licencia de maternidad, ahora nos van a pedir una licencia para la menstruación, es decir, tener cuidado con eso, por eso tiene que ser muy bien diagnosticado y que sean casos excepcionales, es eso lo que digo, si no, no, es decir, si no, no hay, pues, ¿qué tal que? Yo no sé si hay países que piden que sea cada mes que las mujeres puedan dejar el trabajo 2 días o algo así. ¿Sí existe? Sí, Florence, No. lo acaban de aprobar en España, en México. En España es entre 2 y 3 días, en México son 2 días, en otros países como Taiwán, Corea, bueno, hay varios países donde ya se está llevando a cabo la licencia. Ahora, yo les pongo, entonces voy a responderle a Diego esta pregunta que nos hace, que es muy importante y que ha atravesado el debate durante estos días de una manera muy contundente. Y es que primero, esta licencia ya se está llevando a cabo en el sector público y en el sector privado por algunas empresas que de manera voluntaria y unilateral han querido proporcionarle este derecho y esta garantía de este derecho a las mujeres que trabajan con ellos. Les voy a poner 2 ejemplos.
Isabel Salazar, que es una reconocida periodista de este país, periodista, presentadora, entre otras, con su esposo tiene una agencia que creo que se llama Conserje, si no estoy mal, una agencia de publicidad. Ellos llevan de 2 años ejerciendo este derecho para las mujeres que trabajan con ellos. Hicieron un hilo muy interesante y en mis redes sociales vamos a estar hablando sobre el tema. Ellos dicen que en la medida que se hacen o que se establecen relaciones de confianza, las trabajadoras y los trabajadores entienden muy bien que esta garantía de derechos no tiene que ver, o sea, no tiene que haber un abuso en la garantía de los derechos. Eso es lo primero. Y lo segundo, la Sociedad de Activos Especiales, desde el sector público, ya lo está haciendo desde hace un mes. Entonces, ¿cuáles son las reflexiones que nos surgen en todo esto? Es lo que les decía hace un momento y es, tenemos que empezar a transitar hacia unas relaciones laborales distintas, relaciones laborales de confianza, relaciones laborales donde la productividad ya no se mida en términos de ganancias ni de explotación de los trabajadores y las trabajadoras. Es decir, este es un debate ético también en donde tenemos que hacer una pedagogía muy importante también con los empleadores. Miren lo que está pasando alrededor del mundo. Chile acaba de aprobar la reducción de la jornada laboral semanal de 48 horas a 40 horas. Colombia ya lo hizo en el 2021 y se está reafirmando con la reforma laboral. Estamos pasando de 48 a 42 horas de manera progresiva porque ya se entiende la productividad desde otra manera y sobre todo se entiende desde la salud mental, desde la posibilidad que los trabajadores y trabajadoras tengamos conciliación o una conciliación entre nuestra vida personal, familiar y el trabajo para poder ser más productivos. Y la salud menstrual no puede estar por fuera de eso porque es el reconocimiento de nuestra condición como mujeres. Y hay otra reflexión que me gustaría que hiciéramos muy interesante y es que cuando ustedes van a las redes sociales y van al debate que se ha dado en las redes sociales, por ejemplo, quienes más preocupados están por esto ni siquiera son las mujeres, son muchos hombres con una postura muy extraña, porque yo digo, venga, y estos mismos hombres levantan la voz cuando nosotros hablamos de condiciones laborales desfavorables para las mujeres. Estos mismos hombres son los que nos dicen muchas veces que somos unas locas por decir que hay que luchar en contra de la desigualdad y de la brecha salarial. Son los mismos que cuando les decimos que tenemos una sobrecarga con las labores del cuidado no remunerado, nos dicen que somos unas exageradas. Entonces yo creo que aquí hay una cantidad de cosas que se pueden hacer paralelamente con la licencia menstrual que son complementarias, pero que definitivamente tenemos que estar hablando sobre la reforma laboral, de las relaciones laborales y creo que debemos dirigir el debate hacia allá. Lo último que quisiera contarles es que justamente porque ha habido una normalización de nuestros dolores, de nuestras dolencias, también hay un subregistro muy grande y hay una falta de diagnósticos. Nosotros hemos recogido muchos, pero muchos testimonios de mujeres que dicen, llevo 4 años tratando de entender qué es lo que pasa y no tengo un diagnóstico, no sabemos qué pasa, por qué me desmayo, por qué tengo estos vómitos, estas diarreas cada vez que tengo el ciclo menstrual. Y eso quiere decir que pues a esas mujeres que no tienen diagnóstico también las tenemos que proteger. Tenemos es que pensarnos muy bien, ya sabemos que el problema existe, ya sabemos que hay que proteger a estas mujeres. Ahora, ¿cómo nos pensamos para delimitar muy bien la norma para que no haya un mal uso de ella? Pero además de esto, nosotros ya hemos previsto, tanto la reforma laboral como este proyecto de ley, ha previsto también unas condiciones y unos límites para que la adjudicación de esta licencia no le impida o no dañe, por decirlo de alguna manera, la productividad de las empresas. Porque muchos también tienen esa duda. Bueno, y si yo tengo 20 mujeres trabajando en mi empresa y todas la toman, bueno, primero no todas tenemos dolores incapacitantes, no todas menstruamos igual, no todas menstruamos con los mismos dolores, no todas menstruamos al tiempo. Y lo tercero es que la productividad de la empresa no se puede ver perjudicada tampoco porque salga la mitad de las trabajadoras. Esos son acuerdos a los que también hay que llegar. Debe haber previo aviso, entre otros. Pues usted ha llegado a un tema muy importante, representante. Además, también estoy aprendiendo mucho del tema y fíjese que es muy bueno. Pero entonces, Florence, mire, históricamente ha habido una brecha laboral en nuestro país. Eso es
indudable. Otro de los puntos que está sobre la mesa, que ya lo toca la representante, es de pronto un empresario, alguien que tenga una pequeña empresa y diga, mire, entonces, si tengo una mujer, entonces la licencia de maternidad y ahora la licencia menstrual, ustedes saben que podrían llegar a pensar así. Eso podría, Florence, generar que los pequeños empresarios decidan no contratar mujeres. Y sí, pues por supuesto, siempre hay argumentos para los empresarios y todo esto para pensar que somos, como decía María Fernanda, floras y que entonces va a tocar dar licencia y todo esto. Evidentemente, eso está ahí. Pero yo creo que escuchando los argumentos, como siempre, a veces opinamos sin tener las ideas, las cifras, las estadísticas, lo que nos contó María Fernanda. Yo no sabía todo eso, es decir, para confesarles, yo no he leído todo el proyecto de ley, yo no sabía todo lo que cuenta y yo creo que es muy razonable como lo presenta María Fernanda, es razonable. O sea, evidentemente estaría en contra de una licencia de menstruación para todas las mujeres que menstruan de un día o dos. No, eso evidentemente que no estaría de acuerdo con esto. Pero decir lo que se está proponiendo en este proyecto de ley me parece razonable, muy razonable, con todos sus adjuntos, ¿no? Con lo laboral, lo de la salud, lo de varias políticas públicas, efectivamente, que tienen que tomar en cuenta todo esto, y ojalá una gran pedagogía en los colegios para las niñas, una enorme, como siempre, ¿no? Falta pedagogía sobre todos estos temas, nunca hay tiempo para hablar de estas cosas, no se habla de estos, en los colegios religiosos menos, entonces eso me parece que es absolutamente fundamental. Y sí, pues me parece una interesante propuesta y pues estaría dispuesta a apoyarla, por supuesto. Representante, ¿cómo proteger esas mujeres que tienen esa preocupación en que dicen, y ahora nos van a fregar porque no nos van a contratar? Que igual lo contempla el articulado, ¿no? Yo les voy a decir una cosa. Durante toda nuestra historia y en la medida que las mujeres nos hemos movilizado para conquistar nuestros derechos, siempre ha habido quienes se opongan. Es que así decido. Y no solamente con los derechos de las mujeres, con los derechos de la humanidad. Cada vez que nos hemos movilizado a lo largo de la historia en los diferentes países, esto ha sido un tema mundial, ha habido quienes se opongan porque obviamente hay una incomodidad, porque obviamente la consecución de los derechos para unos implica que otros pierdan ciertos privilegios. Eso es una realidad. Y las relaciones laborales están cambiando, siguen cambiando y cambian continuamente. Incluso si ustedes observan hacia atrás, la pandemia cambió muchas de esas relaciones laborales también, porque entran las tecnologías también a cambiar las dinámicas, ¿cierto? Yo lo que hago es un llamado a que nos tratemos con muchísima empatía, con muchísimo entendimiento y mucho diálogo en este momento, porque miren que no solamente sobre esto, en la medida que más se habla de violencias basadas en género y que empezamos a entender qué es una violencia basada en género, cuáles son sus matices, que son muchísimos matices, muchísimos tipos de violencias, pues cada vez nos incomodamos más porque las relaciones están cambiando. Entonces, empezamos a cambiar esas relaciones laborales que son tan importantes para las dinámicas sociales del país. Es incómodo, va a ser difícil. Yo estoy completamente de acuerdo con Florence en que hay que meterle muchísima pedagogía. Por eso un capítulo importante de esto tiene que ver con esto, repito. Y no solamente hay que ir a los colegios y no solamente hay que hablar con las niñas, hay que hablar con los niños también. Hay que hablar con los empresarios, con las empresarias, hay que aprovechar la reforma laboral donde vamos a estar reunidos con diferentes sectores, con los clústeres, con los empresarios y empresarias medianos, pequeños, microempresarios, para que empecemos a entender entre todos que en la medida que nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras sean más felices en sus entornos de trabajo, donde estén libres de violencias, donde estén libres de acoso, por eso también estamos promoviendo la ratificación del convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, en esa medida van a ser más productivos y el país va a ser más competitivo. Digamos que esas lógicas ya están cambiando y Colombia no se puede quedar atrás en esas lógicas. Tenemos que regular, tenemos que meternos a cambiar conciencias, a movilizar conciencias y repito, el mundo del trabajo tiene que adecuarse a la medida de nosotros, de los seres humanos y no al contrario.
Los seres humanos no tenemos por qué adaptar nuestros procesos biológicos ni nuestros procesos sociales al mundo del trabajo, incluso a costa de nuestra salud mental, física y el de nuestras familias. Sí, Florence, Pues iba a es decir que algo. yo creo que el mundo del trabajo, María Fernanda, ha sido pensado solamente por los hombres durante siglos. Es Así decir, es. es como las ciudades que han sido el urbanismo que ha sido construido por hombres desde hace siglos. Así es. Entonces, ese mundo está cambiando ya. Nosotras ya estamos ahí, ya además tenemos palabra, ya tenemos opiniones, ya estamos, y yo en eso estoy de acuerdo contigo. Pero pues sí, el mundo del trabajo realmente poco ha pensado. Ha sido muy difícil, no más que la licencia de maternidad, cómo lo tocó pelearla durante mucho tiempo. Entonces, yo creo que eso es importante, de acuerdo, absolutamente de acuerdo, con excepciones, evidentemente, teniendo cuidado de que eso no se vuelva un argumento de debilidad de las mujeres. Estoy de acuerdo. Claro. Transiciones también, Florence, porque la idea tampoco es hacer unas imposiciones y unos cambios bruscos que lleven justamente a que haya o a que las medidas vayan en detrimento de nosotras, sino que podemos hacer transiciones, estos cambios pueden ser progresivos, igual llevamos mucho tiempo en estos cambios, nos hemos venido insertando desde hace décadas en el mundo laboral, así que tampoco nos pueden venir a decir que no hemos esperado, digamos. De hecho, durante mucho tiempo nos han dicho a las mujeres que debemos aplazar nuestras luchas, que debemos porque siempre hay algo más importante y no hay nada más importante que haya equidad de género, no hay nada más importante que todos y todas tengamos los derechos que merecemos. De acuerdo, absolutamente de acuerdo. Bueno, y hay Yo otro me asunto tengo que que también... Sí, retirar adelante, porque Florence. tenía otra cita. Sí, bueno, entonces, antes de despedirle a Florence, quiero hacerle una pregunta porque usted han tocado este asunto y es muy importante. ¿Por qué este tema es un tabú? ¿Por qué el tema de la menstruación, al parecer, no se puede hablar en público? Si se ve en comerciales de televisión es un problema. Al parecer, eso es un tema de la intimidad de las mujeres. ¿Por qué? Cuando es un tema normal. Florence. Sí, de acuerdo, estoy de acuerdo contigo, es un tema normal, pero que ha sido, es decir, que se ha vuelto un tabú, porque, es decir, desde hay culturas, es muy interesante estudiar eso desde la antropología, ¿cierto? Sí. Porque sí, pero en general la sangre femenina ha sido tabú absolutamente de sociedad. Mire, yo me acuerdo que las abuelas mías, no más que las abuelas mías, nos decía que cuando una mujer tenía menstruación no podía lograr una receta de cocina. Es decir, cosas así, tan básicas, tan increíbles, ¿sí? Es decir, entonces sí, pero es un tema bien interesante. Yo creo que ya hay bastante literaturas en relación con eso, en antropología, en sociología. Yo creo que hay datos muy interesantes. Pues Florence, gracias por haber estado con nosotros. La despido porque tiene otra reunión que atender. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Florence. Te vamos a molestar. Te vamos a molestar en lo que viene, Florence, para que nos Bueno, ayudes en María la Fernanda, argumentación. chao y Gracias. muy Que esté muy interesante tú. Realmente ahora voy a leer la propuesta con Muchas detenimiento. gracias. Gracias, hasta luego. Pues representante, rápidamente seguimos con usted. Ahí tiene un buen apoyo para su proyecto, ¿no? Ahí Uy, tiene. pues Pero imagínate, entonces, Diego, sí. si durante tanto tiempo Florence Thomas ha sido una autoridad en los temas de género, así que nos da muy buenas luces, nos da no solamente ella, las organizaciones feministas que han trabajado estos temas de menstruación durante mucho tiempo, también los empresarios y las empresarias que nos han mostrado sus testimonios. Vamos a hacer una audiencia pública en la que nos encantaría que ustedes también estuvieran como medios de comunicación, porque justamente tienen un papel muy importante en la pedagogía sobre estos temas que nos atraviesan a todos y a todas, ¿no? Entonces vamos a hacer una audiencia pública en el Congreso de la República con mi compañero Pedro Suárez Vaca, con quien hemos liderado esta propuesta desde el Congreso de la República. Vamos a darle voz tanto al sector de salud como al sector educativo, a las organizaciones feministas que han trabajado estos temas, a los testimonios de las mujeres del común, que son las que padecen y a quienes está dirigido este proyecto de ley. Representante, ¿cómo surge este proyecto? Es decir, ya usted nos cuenta que con el senador Vaca, pero ¿cómo surge? Es decir, ¿empieza a hablar a usted con más mujeres o cómo empieza a estudiar la situación?
Sobre este tema, en el Congreso de la República aproximadamente desde el 2018 ya se vienen implementando o se impulsaron más bien Ujú. distintos proyectos de ley que tenían que ver con salud menstrual, con higiene menstrual Con más higiene, sí. específicamente. Así que, como decía antes, esto ha sido, digamos, un trabajo de alguna manera colaborativo entre quienes hemos visto la necesidad de que este sea tratado como un asunto de salud pública. Para la elaboración específica de este, el compañero Pedro Suárez Vaca nos invita a trabajar en este proyecto. Como lo dije hace un momento, la licencia menstrual también está incluida en el artículo 36 de la reforma laboral, de la cual yo soy coordinadora, ponente, y pues ha sido una necesidad de todos los sectores políticos a los cuales yo represento. Esta ha sido una bandera de los sectores y de las organizaciones feministas, de las mujeres que lo padecen también. Hemos estado hablando, recogiendo muchos testimonios, llenándonos de mucha argumentación, estudiando política comparada de los países donde ya se está ejerciendo, donde ya se está ejecutando la licencia menstrual, pero también de los países donde se está discutiendo. Hay países donde están prácticamente a punto de aprobar la licencia, como Francia, y pues nos hemos llenado de toda esa argumentación para poder sacar esto adelante. Ahora, los proyectos de ley, ningún proyecto de ley sale como entra. De Y de hecho, acuerdo. este proyecto de ley ni siquiera ha empezado su primer debate, ni siquiera tiene ponentes, todavía no han sido asignados los ponentes y ya ha tenido una cantidad de debate que celebramos, Diego, de verdad celebramos que ustedes también nos den esta oportunidad de hablar a profundidad sobre este asunto, porque definitivamente usted no sabe lo reconfortante que es no solamente escuchar a las mujeres que se emocionan porque han tenido mujeres alrededor o ellas mismas han padecido unas menstruaciones sumamente dolorosas, o escuchar a hombres que se nos acercan y nos dicen, yo no sabía eso, yo gracias a esto le pregunté a mi esposa cómo vive ella su menstruación, gracias a esto entendí X o Y. Eso ya para nosotros es una victoria muy importante. Y es que sabe, representante, que tenemos un problema general en nuestro país y es que no leemos. Entonces, ¿qué Mm, pasa? Usted sabe que el titular se queda en que proponen una licencia menstrual para las mujeres. De así ahí es. se genera el debate y mucha gente dice, hombre, eso no es viable, ¿para qué van a hacer eso? Pero si Uh -huh. realmente se lee la iniciativa, el articulado, que son 17 artículos, y ya usted ha dejado claros varios artículos, varios temas sobre el particular, pues es que no va a ser para todo el mundo, van a ser unos casos Así específicos y es. de todas maneras veo que la intención suya del representante Vaca es avanzar hacia una política pública. Claro, y Diego, si usted, como le decía, ningún proyecto sale como entra y nuestra intención justamente con todo este debate es que es pulir el proyecto de Ujú. ley, es decir, que salga el mejor proyecto de ley posible, Podrán llegar con otras propuestas buenas también. claro, claro que Ujú. podrán llegar otras propuestas buenas. Necesitamos delimitarlo de la mejor manera para garantizarle el derecho a las mujeres que tienen menstruaciones sumamente dolorosas, pero también necesitamos que todos los sectores, el sector empresarial también, los empleadores y las empleadoras tengan la tranquilidad de que esto va a ser beneficioso también para sus empresas, que les va a permitir que haya más productividad y además, le voy a decir otra cosa, que les va a permitir acercarse a sus trabajadoras desde un lado más humano. Esas relaciones laborales, como he dicho durante toda la conversación, tienen que modernizarse, tienen que mejorarse, tienen que ser distintas. Estamos en una época completamente distinta a la de la esclavitud, a la de la época donde la explotación era la regla. Ya no es esa la lógica del mercado, o Pues no puede ser la representante, lógica del sí. mercado que construyamos. Claro, pero representante, mire, antes de irnos quiero preguntarle algo. Ya usted lo mencionó al principio, pero me llama la atención. Es un médico que se llama doctor Álvaro y dice lo siguiente para que usted le responda, porque nos los comentó en una publicación de Instagram de semana. Uh -huh, Dice, le escribe un ginecólogo y pienso que es una propuesta absurda. uh La -huh. incapacidad para el tema de la menstruación y de ovarios poliquístico en el ámbito médico no se justifica para dar incapacidad.
Creo que las personas que promueven esto se deben asesorar mejor con los ginecólogos y no tomar decisiones, dice él, locas. No me meto en lo laboral, pero cada día las empresas pensarán más en si escogen mujeres. Ya hemos abordado, fragmentado todo lo que él quiere resumir, pero mire cómo piensa la gente, representante Carrascal, y él dice que él es un ginecólogo. Usted al principio decía, hay que ir al ginecólogo, ¿no? Ujú. Con todo respeto, yo no sé si un ginecólogo serio se expresaría de esa manera. Me parece Ujú. que empezando por catalogar los argumentos o las iniciativas de los demás como locas, ya yo creo Ya pierde toda que fuerza. para mí pierde toda fuerza Ujú. y pierde toda autoridad. Por eso le decía que justamente como se ha abierto tanto este debate, vamos a hacer una audiencia pública donde vamos a invitar asociaciones de ginecólogos, donde vamos a invitar a la ciencia, donde vamos a invitar a los diferentes sectores que tienen interés en este proyecto de ley y vamos a hacerle el mejor proyecto posible de la mejor manera, de la manera mejor argumentada posible. Considero que muchas personas, de hecho, le voy a ser sincera, hasta compañeros nuestros del Congreso hemos llegado a sentarnos durante esta semana y lo primero que dicen, no, ¿cómo así? ¿Por menstruación? Y es que las mujeres menstruan 3, 4, 5 días y entonces, y no la leíste, es Ujú. solamente un día, no la leíste, es para menstruación incapacitante, no la leíste, tiene pedagogía, tiene una cantidad de elementos muy interesantes para reconocer que hay una política pública que crear en torno a la menstruación de las mujeres que están en su etapa reproductiva. Entonces, este debate apenas comienza, Diego, y repito, yo agradezco muchísimo la posibilidad que tenemos hoy de hablar de menstruación de una manera tan abierta, agradezco muchísimo la posibilidad que tenemos como hombres y mujeres de entender que este proceso biológico no es una enfermedad, pero que es una condición inherente a nosotras y que en esa medida los espacios, no solamente en el trabajo, sino los espacios estudiantiles, en el espacio público también, en, en nuestros hogares, pues deben ser espacios seguros para que las mujeres menstruemos, sobre todo las más empobrecidas que no tienen dinero para adquirir higiene oral, sobre todo las más empobrecidas que no tienen muchas veces ni siquiera agua limpia y baños en buen estado para poder llevar a cabo una menstruación tranquila. Yo pienso en este proyecto de ley no en mujeres como yo, que tenemos otras posibilidades y otros privilegios. Yo pienso en este proyecto de ley no en mujeres directivas con altos cargos y con buenos salarios. Yo pienso en la mujer obrera, pienso en la trabajadora doméstica, pero también en la celadora, en la portera. Pienso en la mujer más empobrecida y con menos acceso y con menos oportunidades y condiciones laborales para que se les puedan proteger sus derechos. En ellas debemos pensar. Más allá de lo que sea, yo soy una legisladora, no estoy para quitarles derechos a unos y dárselas a otras, sino para proteger a todas las mujeres en su diversidad. Y todas merecen que sean protegidas, si bien no todas menstruamos de manera dolorosa, las que menstruan de manera dolorosa tienen derecho a que se les garanticen una condición digna y su menstruación segura. Bueno, y estando este punto claro, representante, quiero hacerle una pregunta final, porque es que mientras que usted me contaba todo eso, estoy viendo que la mujer está teniendo una participación muy alta en el Congreso. Mire, en el caso suyo, presenta este proyecto de ley, ponente de la reforma laboral, que eso es un tema bastante complejo. Vemos a Catherine Miranda también con el Plan Nacional de Desarrollo. Vemos a Saray Roballo de la U, que fue elegida como la mejor representante por sus propios compañeros. Vimos ayer una moción de censura citada por una mujer, por Erika Sánchez. Es decir, la mujer también está teniendo una participación muy relevante en el Congreso, que usted Así recordará es. que hace unos años era solo hombres. Así es, de hecho, gracias a la voluntad política del pacto histórico fue que creció la participación en este nuevo Congreso. Llegamos a un 30% de participación. Claramente quisiéramos que fuera paritario y hacia allá estamos caminando, porque las mujeres representamos el 52% de la población total, así que así quisiéramos estar representadas en todos los escenarios, en los de toma de decisión, en los de representación política, en el sector público, en el sector privado. Así que hay una connotación muy importante en esto y es en que en la medida que las mujeres ocupamos más espacios,
que antes no ocupábamos. En la medida que las mujeres lideramos, como usted nos acaba de mencionar a varias de nosotras, desde la reforma laboral, desde el Plan Nacional de Desarrollo, desde distintos espacios de representación y de toma de decisiones, en esa medida es que empiezan a cambiar los espacios de trabajo. Las mujeres que tenemos agenda para las mujeres y que queremos reducir las brechas para que las mujeres tengamos autonomía económica, pero también derechos sexuales y reproductivos, porque esa es la única manera en la que podemos ser libres, realmente autónomas y elegir nuestro proyecto de vida, pues somos mujeres que llegamos a ocupar los espacios, pero que también llegamos a transformarlos, que llegamos a abrirle más camino a más mujeres. Esa ha sido una de las banderas de mi equipo, ha sido una de las banderas más importantes que no solamente hemos liderado como activistas durante más de 12 años, sino que ahora que llegamos al Congreso de la República nos hemos puesto como meta. Estar en la coordinación de la reforma laboral para mí no solamente es un honor por lo que representa para este país, que es la modernización y actualización del derecho laboral en Colombia conforme no solo a la Constitución Política de Colombia, sino a la jurisprudencia internacional, a los convenios internacionales, por lo que representa en lo personal, en lo colectivo para nuestro proyecto político, porque 11.5 millones de personas lo refrendaron en las urnas y nos exigieron, nos pidieron que hiciéramos esta reforma, sino por lo que representa para las mujeres esta reforma, que es reducir esas brechas de género, que es poderle dar condiciones laborales óptimas a las mujeres para que tengan esa autonomía económica de la que hablé hace un momento. Entonces, es para mí un honor poder llegar a ocupar espacios y abrirle más espacios a más mujeres. Aunque seguramente está durmiendo menos, ¿no? Porque es que ser Estoy ponente durmiendo de la menos, reforma míreme que laboral es estoy, complicado. estoy durmiendo menos, míreme que ando un poco, se me nota un poco, pero la verdad es que lo estoy haciendo con todo el gusto y con toda la responsabilidad que requiere, con un equipo maravilloso de asesores en mi unidad de trabajo legislativo, pero también de asesores externos. Hemos venido haciendo un trabajo muy interesante con la Organización Internacional del Trabajo, con FESCOL. Hemos estado haciendo un trabajo muy interesante con las centrales obreras, nos hemos reunido con empresarios, con empresarias y estamos abriendo todos los escenarios de participación que sean necesarios para que el país tenga tranquilidad de que esta reforma laboral, este proyecto de ley que el gobierno ha presentado va a ser mejorado y va a ser completamente concertado. Fue concertado en su elaboración en una mesa tripartita y será concertado para la ponencia en primer debate, y de eso nos vamos a encargar, de brindar las garantías que sean necesarias, pero todos los sectores deben ser escuchados y los ponentes de los diferentes partidos deben también tener una participación notoria en la elaboración de esa ponencia. Pues representante Carrascal, muchísimas gracias por haber estado aquí en Semana, por explicarnos a fondo el proyecto de la licencia menstrual, y tenemos que hablar más adelante de lo que será la reforma laboral. Es otro asunto en que hay este espacio para que las personas puedan conocer a fondo las iniciativas y saquen sus propias conclusiones. Que esté muy bien, representante, que tenga buen día. Diego, muchísimas gracias. No le tengamos miedo a los cambios incomodan, ¿sí? Hay que hacer sacrificios, hay que hacer concesiones, pero ya es hora de que este mundo sea más equitativo y que el mundo laboral sea un mundo libre de violencias para todos y para todas. Muchas gracias. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben, nos encuentran en todas nuestras redes sociales e ingresen a www.semana.com para que encuentren allí todas las noticias de Colombia y el mundo. Que estén muy bien.